Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, hoy hablaré de dismenorrea y desórdenes premenstrual, donde voy a abordar el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual. ¿Cómo quiero enfatizar o cuáles son los objetivos de este tema? Primero, definir qué es dismenorrea, conocer la etiopatogenia de la dismenorrea y además aproximarnos al diagnóstico y con ello todo lo que es el abordaje terapéutico de la misma. Dismenorrea del griego viene o significa un flujo menstrual difícil, doloroso. ¿Y qué tiene clave en esta menstruación dolorosa? Que ocurre con la menstruación, pero que el porcentaje o la prevalencia de presentación es entre un 20 hasta un 50%. Adicionalmente, cuando la clasificamos, tenemos dismenorrea primaria y dismenorrea secundaria. ¿Cómo voy a diferenciar una de otra? La dismenorrea primaria no está asociada a ninguna patología pélvica. Los órganos pélvicos no hay ninguna patología. Adicionalmente, inicia 1 a 2 años posterior a la menarquia, aproximadamente 16 años. Y son con ciclos ovulatorios. Y luego vamos a ver en la etiopatogenia por qué los ciclos ovulatorios y la progesterona tienen un valor importante. ¿Cómo es su aparición? Inmediatamente, 4 horas posterior al inicio de la menstruación y desaparece entre 24 a 48 horas. Y es ocasional o constante en cada ciclo. Cuando vamos a ver la etiopatogenia, vamos a tener dos grandes líneas. Una, la activación de todo el esquema de ácido araquidónico, que me va a incrementar la producción de prostaglandina, fundamentalmente la prostaglandina F2-alfa. ¿Y por qué ocurre esto? Esto me va a generar un aumento de la contracción uterina y con ello va a haber más dolor. Y esto incrementa en la fase lútea, cuando empieza el pico del LH, la concentración de progesterona y luego la caída de la misma. Pero esos incrementos de prostaglandinas F2-alfa se ven básicamente asociados con síntomas neurovegetativos. Esta es la etiopatogenia y aquí voy a fundamentarme en el tratamiento. La dismenorrea secundaria va a tener como etiología o la causa de la misma tiene una patología pélvica que debemos diagnosticar porque el abordaje terapéutico va a ser diferente. Esto ocurre un poco más tardía, hacia los 20 años aproximadamente. También ocurre previo a la menstruación o con la menstruación y se ve en ciclos ovulatorios y en ciclos anovulatorios porque es secundaria, porque hay una causa que la genera. ¿Cuáles son esas posibles causas? Tenemos la endometriosis o la adenomiosis y en la endometriosis hay que estar claro porque este signo puede ser un llamado alerta cuando hay una dismenorrea importante y debo descartarla para hacer tratamiento idóneo y evitar problemas reproductivos futuros. ¿Por qué la endometriosis? Porque genera realmente una serie de procesos inflamatorios, de adherencias que pueden generar dolor. Además tenemos la enfermedad inflamatoria pélvica que también funciona con adherencia a nivel de trompas, ovarios e incluso tomando peritoneo o a nivel intestinal. Y otra de las causas es el varicocele pelviano, que genera esa distensión de todo el plexo venoso y que puede generar dolor o molestias. Cada presentación es diferente, no la asocio solo con la dismenorrea, sino con asociaciones. Además, malformaciones obstructivas, que lo vemos más en la parte de infanto-juvenil, porque la paciente tiene dolor cuando va a menstruar o sencillamente se asocia con amenorrea. Estenosis pélvicas que pueden venir producto de procedimientos quirúrgicos como conizaciones y miomas o pólipos endometriales que alteran la contractilidad uterina y que también se asocian con incrementos de prostaglandina y dolor. Debo descartarla y saber para yo derivar a una dismenorrea primaria o a una dismenorrea secundaria. ¿Y cómo hacemos esto? En medicina el diagnóstico de la anamnesis, la historia clínica es clave. La sintomatología de la paciente o el examen físico de la misma es fundamental. Y el ultrasonido pélvico y abdominal nos va a llevar o a derivar a un verdadero diagnóstico. Y en base a esto decidiremos cómo es
la presentación y cómo es la evolución o la respuesta al tratamiento, la decisión de hacer estudios extras como una laparoscopia diagnóstica. La clínica, y me aparece el dolor, y aquí tenemos que seguir todas las características de cómo es ese dolor. La aparición horas antes o simultáneamente con la menstruación. Localización a nivel de hipogastrio. La irradiación en general hacia muslos o región sacra. Las características es un dolor cólico como tal. La intensidad es mayor entre el primero y el segundo día. Y por supuesto, concomitantemente pueden haber síntomas neurovegetativos, como expliqué en la etiopatogenia, por el exceso de prostaglandina F2-alfa. ¿Y cómo trato o abordo esta dismenorrea? Si pienso en quién puede causarla y volvemos al incremento de prostaglandinas y leucotrienos que manejan dolor e inflamación, yo voy a inhibir o suprimir la producción en exceso de ellos. ¿Y cómo lo hago? A través de los antiinflamatorios no esteroideos, de los AINES, como cuáles, ibuprofeno, naproxeno, ácido mefenámico, son claves para utilizar, o incluso me voy por la vía del leucotrieno, y entre ellos tenemos el Celecoxib o el Valdecoxib. Pero adicionalmente, anticonceptivos orales, porque yo dije que la dismenorrea primaria se asocia con ciclos ovulatorios. Entonces, al yo hacer ciclos anovulatorios con el anticonceptivo, minimizo si es una dismenorrea primaria como tal. En general, el éxito del tratamiento con los antiinflamatorios no esteroideos es casi el 80%. La dosificación va a variar, pero oscilan entre 250 a 800 miligramos cada 6 o cada 8 horas, dependiendo de los anteriores que le nombré, como el ibuprofeno, el naproxeno, el ácido mefenámico, pero con respuestas exitosas. ¿Cuánto tiempo debemos hacerlo? Por lo menos 2 o 3 ciclos. Tenemos la alternativa de usar anticonceptivos orales o incluso adicionar o tener ambos anticonceptivos orales junto con AINES. Pero ¿qué pasa si esta respuesta no es óptima para la paciente después de 4 o 6 meses? Lo dije al inicio, dismenorrea primaria, no hay una causa orgánica. Pero dismenorrea secundaria puede haber una causa, y una de las causas, sobre todo en ese adolescente o infanto-juvenil que viene, es descartar que empeora en el tiempo, que no mejora con el tratamiento y que a lo mejor la laparoscopia es clave para descartar una endometriosis. Existen otros tratamientos, el óxido nítrico realmente está reducido, entonces la utilidad de parches en nitrato de glicerina también son alternativas, acupunturas, incluso más agresivo dependiendo de la sintomatología, como estimulación nerviosa eléctrica transcutánea como tal, o incluso neuroectomía presaca, que obviamente no es el inicio son los AINES y los anticonceptivos orales. Y ahora vamos a hablar del desorden premenstrual. ¿Qué es el desorden premenstrual? Hay que entender que el desorden premenstrual englomera o agloba dos grandes patologías, el síndrome premenstrual y el desorden disfórico premenstrual. ¿Cómo ocurre esto? Vamos a entender la etiopatogenia, que no es la misma que la dismenorrea. En la escalera está un poco más arriba. Y vamos a ver cómo nos aproximamos al diagnóstico, donde la clínica es clave y con ello el tratamiento. Inicialmente, síndrome premenstrual y desorden disfórico premenstrual. ¿Qué tienen en común? Que ocurre cuando premenstrual, en fase lútea como tal, pero es una constelación de síntomas somáticos como tal y psicológicos que ocurren durante la fase lútea. La gradación es, el premenstrual es más simple y el desorden disfórico o trastorno disfórico premenstrual más complejo. El síndrome premenstrual, vamos a ver que hay síntomas que se van a asociar con un deterioro significativo en esa fase lútea cuando vamos a lo premenstrual. Hay síntomas físicos o emocionales, pero sobre todo que en la aparición de la menstruación desaparece la sintomatología. ¿Y cuáles son? Aquí tenemos una gama de expresión de síntomas: malestar psicológico, edema, aumento de peso, retención en mama, calambres, etc. Con que yo tenga uno de esos síntomas previo a la menstruación y desaparezcan en la menstruación, yo ya estoy hablando de un síndrome premenstrual. Ese es el concepto de síndrome premenstrual.
Pero cuando hablamos nosotros de desorden disfórico premenstrual, es una constelación más amplia porque son síntomas físicos, cognitivos y además afectivos, los cuales interfieren con la vida diaria de la mujer y engloba mayor patología, mayor morbilidad y minimiza su calidad de vida. Vamos a tener que el diagnóstico se establece por el registro diario de problemas de severidad, que eso lo hace la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM-5, y en ellos nos vamos a regir, por lo cual de la mano multidisciplinaria con el psiquiatra debemos llevar el diagnóstico. Además, se requieren 2 ciclos menstruales concomitantes para poder hacer el diagnóstico definitivo. Los síntomas, una gama, desde marcada la habilidad emocional, ira, depresión, cansancio, ansiedad, tensión, sentimientos de estar al límite, disminución del interés en las actividades habituales, dificultad de la concentración, letargo, cambios marcados del apetito, cambios del sueño, sensación de estar abrumado, fuera de control y además síntomas físicos, como cuáles, como sensibilidad o aumento en la mama, como retención de líquido, por lo tanto aumento de peso, a veces cefalea y por supuesto dolor pélvico. Cuando vimos la gran gama genera, todos son trastornos psicológicos o cognitivos, ese es el gran peso. Y es así como la DSM-5 plantea que para hacer el diagnóstico de ello, que sea en fase premenstrual, antes de la menstruación, debemos tener seguro 4 de estos primeros que están en asterisco: anemia, ánimo deprimido o desesperanza, ansiedad o tensión, labilidad emocional e irritabilidad. Y después cualquiera de los anteriores que le nombré, físicos o emocionales. Pero estos 4 deben ser clave. Pero además, estos síntomas interfieren de manera importante con el trabajo y con su calidad de vida de manera significativa, limita a la paciente. Los síntomas no van a ser una exacerbación de un trastorno psiquiátrico. Eso es lo primero que vaya a descartar, porque esto ocurre previo a la menstruación. Y aquí, simplemente o resumiendo entre uno u otro, definitivamente el síndrome premenstrual no estipula un número mínimo de síntomas. En cambio, para hablar del desorden premenstrual ya vimos que 4 claves más un quinto que puede ser cualquiera de los otros, incluidos los sintomatológicos. El síndrome premenstrual es menos severo, el trastorno disfórico tiene mayor severidad. Ambos ocurren en fase lútea y ambos tienen un periodo libre de sintomatología. Esa es la diferencia que hay entre uno u otro. ¿Y cómo ocurre? ¿Cuál es la etiopatogenia? Vamos a tener que aquí la complejidad no es solo prostaglandina, sino que todo ese eje hormonal de las mujeres va a estar alterado. ¿Qué se plantea? Que esa ciclicidad o pulsatilidad que hay a nivel hipotalámico de GnRH incrementan picos de LH y eso me va a llevar a una alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona y pienso que eso retiene líquido, pero además me va a alterar todo el sistema de corticotropina y aumenta el cortisol. Todo esto unido con alteraciones del sistema de GABA y serotoninérgico. Entonces, todo este conjunto me lleva a pensar que si adicionalmente hay alguna predisposición genética de la paciente, porque se ha visto en gemelos homocigotos como tal, vamos a tener que hay mayor vulnerabilidad en todo lo que es la sensibilidad hipotalámica, hipofisaria y gonadal. Y me expresan como tal síntomas premenstruales, pero en el orden de trastornos disfóricos. Entonces, aquí me enfoco, son esteroides gonadales, son neurohormonas y es allí donde yo debo tratarlo, porque no solo es el estrógeno, sino que adicionalmente viene en compañía de todos los neurotransmisores. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si tengo una paciente que realmente está cargada de trastornos psicoemocionales y cognitivos, el apoyo es central, la calidad de vida es fundamental, la buena alimentación, donde ¿qué busco yo? Incrementar todo lo que es una excelente oxigenación, donde tengamos alimentación sana, donde el aumento de vitamina C, de vitamina D, de triptófano, que de ahí viene la serotonina, tienen peso, y de magnesio y calcio. Incluso se plantean otras alternativas como pimientos de monje,
que son alternativas de hierbas que pueden ayudar o mejorar toda la condición a través de receptores de estrógenos tipo beta. Y por supuesto, tratamientos hormonales y no hormonales, porque la vulnerabilidad que tiene el estrógeno o las fluctuaciones van a repercutir en todo el eje de serotonina y norepinefrina como tal. Dieta sana, hiperproteica. Voy a restringir realmente el consumo de sal en exceso y cafeína, sobre todo en ese momento de la paciente. Ejercicio físico, reducción realmente del estrés, eliminar tabaco y cafeína, sueño adecuado y cambios de estilo de vida e incrementar la recreación son clave en este grupo de pacientes. La dieta, como bien dije, alimentos ricos en magnesio, en triptófano y en vitamina B6. Y cuando vemos la fuente, es una alimentación mediterránea, dieta rica en fibra, donde comemos todas las fibras que se puedan, como sésamo, como el pistacho, como el germen de trigo y además todo lo que tenga omega, como el salmón, como sardina. Todo esto es de peso importante en el tratamiento de estas pacientes. Si me voy a los hormonales, volvemos a lo mismo. Las fluctuaciones hormonales, esos cambios de estrógeno hacen vulnerabilidad en el eje de la paciente. Si yo doy anticonceptivos orales combinados de manera continua, con espacios libres, no 7 días, sino solo 4 días, esquema 24-4 de etinilestradiol más drosperinona, aunque cualquier anticonceptivo puede funcionar porque me mantiene estable los niveles estrogénicos, es ideal. ¿Por qué es ideal? Porque estos estudios han avalado, incluso comparando anticonceptivos con inhibidores de la recaptación de serotonina, que es otro tratamiento, pero son antidepresivos, y comparando dos tratamientos distintos, fue avalado que el anticonceptivo oral, que es más de uso del ginecólogo, tiene un impacto importante y positivo en el trastorno disfórico premenstrual y en el síndrome premenstrual. Agonistas de la GnRH, estos análogos agonistas me suprimen también la vulnerabilidad de hormonas. Sin embargo, no es la primera elección, sino el anticonceptivo oral. E incluso el danazol, que prácticamente ya no tiene peso y uso, pero todavía la literatura no los aborda y medicina está basada en la evidencia. Además tenemos ansiolíticos o los inhibidores de la recaptación de serotonina, porque hablé del sistema GABA y del sistema de serotonina. ¿Cuáles son ellos? Tenemos ansiolíticos como el alprazolam o tenemos inhibidores de la recaptación de serotonina, como puede ser la fluoxetina o el escitalopram. Pero ¿cuándo los voy a usar? Premenstrual, no lo voy a usar continuamente. No olvidemos descartar que esa paciente no tenga una patología psiquiátrica, porque ya eso me descarta realmente un trastorno disfórico premenstrual. En conclusión, la dismenorrea es un dolor pelviano cíclico que está relacionado con la menstruación, que la dismenorrea primaria, cuando yo descarto cualquier organicidad, es un diagnóstico de exclusión y digo, no hay ninguna patología, es una dismenorrea primaria. La dismenorrea secundaria tiene una patología orgánica y debo hacer interrogatorio y examen como tal. Y el tratamiento de ella es antiinflamatorios, no esteroideos y anticonceptivos orales. Pienso en progesterona y pienso además en los inhibidores de la secreción de prostaglandina. Etiopatogenia me lleva al tratamiento. Además tenemos que el desorden premenstrual aborda síndrome premenstrual y desorden disfórico premenstrual. Son dos entidades parecidas, pero una es más severa que la otra. El desorden disfórico premenstrual y el síndrome premenstrual, ambos ocurren en fase lútea, es premenstrual. Y además el manejo terapéutico es clave. La calidad de vida, la buena alimentación, el uso de vitaminas, en que ya nombramos fuentes de vitaminas como tal, tratamientos hormonales y no hormonales, porque aquí se altera el eje de GnRH, LH, esteroides como tal y todo lo que son de serotonina y de GABA. Por lo tanto, inhibidores de la recaptación de serotonina. Y el tratamiento, ¿cómo debe ser? Se debe emplear de manera ascendente, de lo más simple a lo más complejo, o solo y luego combino. Y quiero quedar un poco aquí o terminar diciéndole que esto no es de ahora, esto
marca pauta. Y la mitología griega empieza a darnos unos recortes interesantes, como el contacto con ella convierte el vino en algo amargo. Si la mujer que menstrua mira un espejo, la próxima persona que se refleja será embrujada. Y los vasos se quebrarán, los relojes se detendrán, las cosechas se perderán, las semillas se secarán. Y todo esto en relación a la menstruación. Y aquí decimos por qué, qué impacto puede tener negativo. Esto viene ya codificado, identificado desde siglos atrás, y es por eso que a pesar de toda la búsqueda y todo lo que le traje basado en la evidencia médica, nos planteamos que si esto es un problema de una patología individual o es relacionado a creencias culturales, sociales, que relacionan el ciclo menstrual con alguna alteración negativa, o simplemente es una combinación de ambas. Definitivamente nuestros temores no son más que una cárcel que limita nuestro pensamiento.